apaga la luz. Este relato no se lee, se atraviesa, porque hay historias que no pertenecen al pasado, solo esperan a que alguien vuelva a nombrarlas. La noche cayó sobre Montiel como una losa. No fue una noche especial para el cielo, pero sí para la historia. En una tienda improvisada rodeado de traición, Pedro I de Castilla comprendió que no moriría como rey, sino como advertencia. Su hermano, Enrique de Trastámara, esperaba, no con honor, con mercenarios franceses y promesas de corona. La guerra civil castellana no se decidió con ejércitos, se decidió con un cuchillo y un silencio cómplice. Cuando la hoja atravesó el cuerpo de Pedro, ocurrió algo que ningún cronista oficial anotó. La sangre cayó, pero no corrió. Se espesó, se oscureció, como si la tierra rechazara aquel final. Un monje francés, nadie recuerda su nombre, retrocedió horrorizado. Más tarde escribiría: no vi morir a un rey, vi nacer una deuda. A Pedro lo llamarían el Cruel. Ese nombre sobreviviría siglos. Pero nadie explicó por qué castigó a la nobleza, por qué protegió a los judíos, por qué quiso un reino donde la ley no dependiera del linaje. El problema de Pedro no fue la crueldad, fue romper el pacto no escrito entre reyes y poderosos. Y la historia no perdona eso. Dicen que esa noche, cuando el cadáver fue abandonado, una figura permaneció de pie, junto a la sangre seca. Los mitos y las leyendas son historias que se transmiten de generación en generación a través de la tradición oral. Son historias que nos hablan de los orígenes del mundo, de los dioses y de los héroes, de los peligros que acechan a la humanidad y de los valores que debemos seguir. Los mitos y las leyendas suelen estar llenos de elementos fantásticos, como criaturas sobrenaturales, poderes mágicos y acontecimientos imposibles. Sin embargo, no son simples historias de fantasía. Tienen una función importante en las sociedades humanas. En primer lugar, ayudan a explicar el mundo que nos rodea. Nos hablan de los orígenes del universo, de la naturaleza y de los seres humanos. En segundo lugar, los mitos y las leyendas transmiten valores morales y sociales. Nos enseñan qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué debemos evitar. En tercer lugar, los mitos y las leyendas proporcionan un sentido de identidad y pertenencia. Nos conectan con nuestra cultura y con nuestros antepasados. Si tiene nombre, existe. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Blanca y os invito a quedaros conmigo. ¿Comenzamos?
No era espectro, no era demonio, era memoria. La leyenda afirma que ese fue el primer rey en ser llamado al Salón de las Coronas Rotas. No es cielo, no es infierno, no es sueño. Es un espacio de piedra, sin tiempo. Un salón circular, sin tronos, sin estandartes. Allí los reyes no se sientan, esperan. Pedro fue el primero en llegar. Me llamaron cruel, dijo, porque no quise obedecer a quienes siempre mandaron sin corona. Su voz no temblaba, ya no tenía nada que perder. Y el salón escuchó. No pasó mucho tiempo, o siglos, hasta que otra presencia se manifestó. Carlos VI de Francia. Sus manos temblaban, sus ojos miraban demasiado lejos. A mí me llamaron loco, susurró, porque mi mente se rompió, pero nadie quiso ver quién se repartía Francia, mientras yo deliraba. España y Francia se miraron por primera vez, sin ejércitos entre ellas. Esa noche, sin palabras solemnes, sin juramentos, comenzó la leyenda. Los reyes incomprendidos no descansarían del todo, no para vengarse, para recordar. Detente aquí, no avances aún, deja que esta primera sangre se asienta, porque lo que viene después no es muerte, es encierro, es locura, es guerra heredada. No cruces este umbral con curiosidad, crúzalo con respeto, porque aquí no habitan fantasmas, sino decisiones que aún pesan. El salón no juzga, escucha, el salón de los reyes olvidados. No se parece a nada que hayas visto, no hay oro, no hay tapices, no hay símbolos de victoria. Las paredes son de piedra desnuda. No hay tronos, porque aquí nadie reina, aquí solo se recuerda. En este lugar rige una sola norma. La historia oficial se queda fuera. Aquí solo entra la versión que nunca se escribió. Pedro permanecía de pie, con las manos manchadas de sangre antigua. Castilla me negó, dijo, porque quise que la ley valiera, más que el apellido. Recordó cómo los nobles pedían clemencia en público y traición en privado. No fui cruel, repitió, fui incómodo. Y el salón absorbió sus palabras, como absorbe la tierra, la lluvia pesada. Entonces el aire cambió. No fue un estruendo, fue una ausencia súbita de sonido. Juana I de Castilla apareció sin escolta. No llevaba corona, no llevaba luto, llevaba tiempo. 46 años, concentrados en la mirada. A mí no me quitaron la cabeza, dijo. Me quitaron la voz. Habló de Tordesillas, de las puertas cerradas, de las cartas que nunca salieron. Me llamaron loca, susurró, porque amar y no obedecer era demasiado peligroso. Pedro bajó la cabeza. En ese instante, Castilla entendió algo tarde. Desde el fondo del salón llegó una risa rota. Carlos VI de Francia se adelantó. Cuando la mente se quiebra,
dijo. El reino se convierte en botín. Habló de los duques, de los regentes encubiertos, de cómo Francia se desangró mientras él deliraba. No temían mi locura, confesó, temían perder el control si yo sanaba. Y por primera vez, España y Francia compartieron una misma verdad. No siempre cae el rey. A veces cae el mundo alrededor. El salón no estaba vacío. En las sombras se percibían presencias que aún no hablaban, nombres que llegarían después. Carlos II de España, Luis XVI de Francia, otros sin estatua, todos esperando su momento. Juana fue la que lo comprendió. Este lugar no existe. Para vengarnos, dijo, existe para que no se repita. El silencio. El salón no buscaba justicia divina, buscaba memoria humana, porque los errores que no se nombran, se heredan. Entonces ocurrió algo extraño. Las paredes vibraron levemente, como si, en algún punto del mundo, una corona pesara demasiado. Pedro levantó la mirada. Mientras haya poder sin escucha, dijo, este salón no quedará vacío. Y la noche asentó, detente aquí. Ha conocido el lugar, donde los reyes no mandan, pero permanecen. Escucha con atención. Las historias de las reinas no llegan como gritos, llegan como susurros que duran décadas. En los reinos antiguos, el poder aceptaba a la mujer solo bajo una condición: que no decidiera. Una reina que gobernaba era una anomalía, una reina que dudaba, un peligro, una reina que pensaba por sí misma, una amenaza. Por eso no siempre se las mató. A veces fue peor, se las guardó. Juana volvió a hablar en el salón, pero esta vez no miró a los reyes, miró a las paredes. Tordesillas no fue una prisión, dijo, fue una lección. Habló de los días iguales, de las noches sin noticias, de cómo el mundo siguió avanzando, mientras ella envejecía en el mismo punto. No necesitaban que yo estuviera loca, añadió. Solo necesitaban que no estuviera presente. Pedro apretó los puños. Carlos VI cerró los ojos. Desde Francia llegó otro nombre, menos recordado, más incómodo. Isabel de Baviera, reina consorte de Carlos VI. La historia la llamó ambiciosa, pero gobernó en un reino donde el rey deliraba y los hombres se disputaban el poder. A mí me odiaron, dijo su sombra, por hacer lo que ellos hicieron sin reproche, porque cuando una mujer gobierna, en tiempos de caos, la historia no la absuelve, la castiga. El salón comprendió entonces algo esencial. El silencio no es ausencia, es método, encerrar, aislar, desacreditar. No hace falta matar, cuando puedes borrar. Juana vivió 46 años. Isabel fue despreciada en vida. Otras, olvidadas sin nombre. El poder aprendió pronto que una mujer sin voz es más útil que una mártir.
Juana levantó la cabeza. Mi silencio gobernó más que mi palabra, dijo, porque permitió guerras, imperios, decisiones que nunca pude frenar. Carlos VI asintió. La locura del rey, añadió, y el encierro de la reina son dos caras del mismo miedo, el miedo a perder el control. Mientras hablaban, otras presencias se insinuaban, reinas menores, consortes ignoradas, hijas usadas como alianzas. No todas tenían nombre en los libros, pero todas dejaron huella. Entonces Juana dijo algo que nadie esperaba. Nuestro silencio no terminó con nosotras, solo se transformó. Pedro entendió. Carlos VI también. Las guerras que vendrían, las revoluciones, las guillotinas, no nacerían solo del hambre. Nacerían de siglos de voces negadas. El salón tembló. Desde la sombra, una figura frágil avanzó lentamente. Su cuerpo parecía enfermo, su mirada cansada. Carlos II de España había llegado, y con él la herencia maldita. Hay reyes que caen por la espada, otros por la traición, y hay algunos, los más trágicos, que caen antes de empezar. El nacimiento de Carlos II de España no fue celebrado con júbilo, fue recibido con alivio nervioso. El heredero había llegado, pero todos lo vieron demasiado débil, demasiado frágil, demasiado tarde. Los médicos callaron, los confesores rezaron, los cortesanos calcularon, porque Carlos no nació como rey, nació como solución provisional. Desde niño, Carlos fue observado como un presagio. Cada enfermedad se interpretaba como señal, cada recaída como advertencia. No lo educaron para gobernar, lo protegieron para sobrevivir, y mientras tanto, otros gobernaban en su nombre. La madre, los validos, las facciones. Carlos era rey solo en los retratos. Y así nació el mito. El rey estaba hechizado, no por brujas, no por demonios, sino para ocultar algo más incómodo, que la monarquía había agotado, su propia sangre. Carlos II no estaba embrujado, estaba heredado. En el salón de las coronas rotas, Carlos avanzó despacio. No me odiaron, dijo, me usaron. Pedro lo miró con dureza, Juana con compasión, Carlos VI con reconocimiento. A mí me llamaron hechizado, continuó, para no admitir que mi cuerpo era el precio de vuestra ambición, porque cada matrimonio estratégico, cada alianza entre primos, había sido una apuesta, a costa de generaciones futuras, y él era la factura. Mientras Carlos respiraba, Europa contenía el aliento. España sin heredero. Era una herida abierta. Francia observaba. Austria calculaba. Inglaterra se preparaba. La muerte de un rey, aún vivo, ya estaba provocando guerras. Carlos II sabía que era el final.
firmó un testamento que entregaba la corona a un Borbón francés, no por convicción, por agotamiento. Que acabe, pensó, aunque sea con fuego. Y así fue. En 1700 murió Carlos II. En 1701 comenzó la Guerra de Sucesión Española. España y Francia, aliadas y enemigas a la vez, llenaron Europa de cadáveres por un trono vacío. Carlos II, incluso muerto, seguía gobernando. Yo no provoqué la guerra, dijo su sombra. Solo dejé de sostener un edificio que ya estaba en ruinas. Y el Salón entendió algo terrible. A veces la guerra no nace del odio, sino de la negación prolongada de la realidad. Cuando el oro brilla demasiado, la sangre empieza a notarse. Versalles no fue construido para gobernar, fue construido para deslumbrar. Salones infinitos, espejos que multiplicaban la grandeza, jardines domados como si la naturaleza también debiera obedecer. Mientras tanto, París olía a pan rancio y a rabia contenida. El palacio estaba lleno de rituales, el reino de silencios. Luis XVI no nació para ser tirano, nació para heredar. Era tímido, dudaba, escuchaba, pero demasiado despacio. No entendió que el mundo había cambiado, que el lenguaje del derecho divino ya no calmaba estómagos vacíos. Mientras firmaba decretos, el pueblo aprendía una palabra nueva: igualdad. En el salón, Juana observó a Luis XVI. «No te odiaron por cruel», le dijo, «te odiaron por no verlos». Luis bajó la cabeza. «Creí que el tiempo me pertenecería», respondió, y el tiempo decidió lo contrario, porque los reyes incomprendidos no siempre son malvados, a veces solo están desfasados. María Antonieta no gobernó Francia, pero la representó. Y en tiempos de ira, el símbolo siempre cae primero. Vestidos, fiestas, rumores. Todo se convirtió en prueba. No importaba la verdad, importaba la imagen. El poder había aprendido demasiado tarde que los símbolos pueden volverse contra ti. Cuando la cuchilla cayó, no solo murió un rey, murió una idea, la de que la corona estaba por encima del pueblo. Luis XVI entró al salón, sin sangre visible. «Yo no entendí», dijo, «que el miedo había cambiado de bando». Pedro I lo miró con gravedad. «Cuando el pueblo deja de temer al rey», respondió, «el rey ya ha perdido». Mientras Francia ardía, España observaba con temor, porque lo que caía en París podía cruzar montañas, revolución, ideas, guillotinas simbólicas. Las coronas temblaron. El salón lo sabía. Ninguna frontera detiene una idea a tiempo. Los reyes hablaron. Pedro, Juana, Carlos II, Luis XVI. Todos distintos.
todos unidos por lo mismo, no supieron o no pudieron adaptarse al pulso de su tiempo, y el tiempo no espera coronas. El salón vibró de nuevo. No estamos aquí para lamentarnos, dijo Pedro, sino para advertir. Carlos VI levantó la mirada. Las guerras que vendrán, añadió, no nacerán solo de ambición, sino de sordera. Y entonces España y Francia entendieron que aún quedaba un último acto, uno donde ya no habría reyes con nombre, solo banderas, ejércitos y campos cubiertos de muertos. Hay guerras que estallan por ambición y guerras que nacen cansadas, como herencias malditas. Tras la caída de Luis XVI, tras la Guerra de Sucesión, tras siglos de pactos rotos, algo cambió para siempre. Los reyes dejaron de ser el centro del mundo. Las guerras ya no se declaraban solo desde palacios, nacían en las calles, en los campos, en la desesperación colectiva. España y Francia, acostumbradas a enfrentarse por dinastías, empezaron a verse reflejadas en un mismo cansancio. Los Pirineos, esa línea de piedra y nieve, dejaron de ser frontera simbólica para convertirse en cicatriz. Ejércitos cruzaron una y otra vez. Ideas cruzaron más rápido que las tropas. Revolución, contrarrevolución, miedo. La guerra ya no pedía permiso a los reyes, se alimentaba sola. Pedro I quiso hablar, Juana quiso advertir, Carlos II quiso disculparse, pero el salón no permite intervenir. Las guerras heredadas, dijo Carlos VI, solo terminan cuando los pueblos pagan lo que los reyes no resolvieron. Y el salón guardó silencio. No era rey, pero quiso serlo. Napoleón Bonaparte no entró al salón como monarca, sino como consecuencia. Yo no heredé una corona, dijo, heredé un vacío. Francia necesitaba orden, Europa, equilibrio, y él ofreció ambos, con cañones. España lo sufrió, Francia lo siguió, Europa ardió. Madrid, el levantamiento. Por primera vez el pueblo español luchó, no por un rey concreto, sino por algo más difuso, la dignidad. El salón comprendió algo decisivo. Cuando el pueblo entra en guerra, los reyes pasan a segundo plano. Napoleón cayó, los Borbones regresaron, pero nada volvió a ser igual. España y Francia habían aprendido la misma lección. Por caminos distintos, el poder que no escucha acaba enfrentándose a todos. En el salón, las voces eran más lentas. Nos repiten, dijo Juana, porque no nos escucharon. Nos invocan, añadió Pedro. Cada vez que alguien gobierna, sin mirar atrás. El salón ya no era un lugar de lamento, era un archivo vivo. Desde el fondo, una luz tenue apareció. No era rey, no era reina, era un campo de batalla sin nombre. España y Francia
han combatido en campos así, durante siglos, a veces como enemigas, a veces como aliadas, siempre como herederas. En el campo sin nombre no hay retratos, solo botas gastadas, cartas nunca enviadas, nombres mal escritos en cruces improvisadas. Pedro I de Castilla reconoce el paisaje. Aquí terminó todo lo que quise ordenar, dice, cuando la ley fue sustituida por la fuerza repetida. Ve a jóvenes muriendo por banderas que no conocen. Yo creí que la justicia evitaba guerras, añade, y olvidé que la justicia sin consenso también provoca odio. Juana camina entre los cuerpos, no toca nada, no juzga. Ellos tampoco eligieron, susurra, como yo no elegí el encierro. Ve en los soldados la misma ausencia de voz que la acompañó durante décadas. El campo sin nombre también es una prisión. Carlos VI observa y reconoce la herencia de su locura. Cuando el centro se rompe, dice, la periferia arde. Luis XVI asiente. Y cuando el símbolo cae, añade, alguien tiene que pagar la rabia acumulada. El campo no distingue quién fue rey y quién campesino. Aquí, por primera vez, los reyes comprenden algo juntos. La guerra no es el fracaso de un rey, es el fracaso de muchos silencios acumulados. Silencios en palacios, silencios en consejos, silencios ante el hambre, la injusticia, el miedo. No hay espadas alzadas, no hay ejércitos formados. El último enfrentamiento es interior. Cada rey ve qué decisión no tomó, qué advertencia ignoró, qué voz no escuchó. Y esa visión pesa más que cualquier derrota militar. El campo se disuelve lentamente, no porque sane, sino porque la memoria no puede quedarse allí para siempre. Los reyes regresan al salón, en silencio. Pedro I deja la espada en el suelo. Juana deja el silencio. Carlos II deja el cuerpo. Luis XVI deja el símbolo. Nada desaparece, todo se transforma. Por primera vez, España y Francia no se miran como reinos, se miran como memorias paralelas. Dos tierras que repitieron errores, con lenguajes distintos. Dos pueblos que heredaron guerras, que no pidieron. Los reyes lo ven claro ahora. El conflicto no fue entre países, sino entre poder y escucha. El salón empieza a cambiar. Las paredes se vuelven menos sólidas. Las grietas dejan pasar luz. No una luz celestial, una luz humana. Porque el salón nunca fue castigo, fue advertencia. Un lugar creado cada vez que el poder olvidó mirar a los ojos. No hay pacto solemne, no hay juramento, solo una certeza compartida. Mientras el poder vuelva a cerrarse, mientras la historia se escriba, sin escuchar a quienes la viven, el salón volverá a llenarse, con otros nombres, otras coronas, otras guerras. El salón queda vacío, y al quedar vacío deja de existir.
Si has llegado hasta aquí, no has escuchado una historia de reyes, has escuchado una historia sobre nosotros, sobre lo que ocurre cuando callamos demasiado, cuando obedecemos sin preguntar, cuando dejamos que otros decidan. ¿Qué mereces ser recordado? Gracias por caminar esta leyenda, no como espectador, sino como testigo. Apaga ahora la luz. Con cuidado, que esta historia no te persiga, pero que tampoco se te olvide, porque las coronas pueden disolverse, pero las decisiones siguen caminando con nosotros. Buenas noches. Si tiene nombre existe es un podcast creado y editado por mí para llegar a las personas que como tú comparten mi pasión por la cultura, leyendas, tradiciones. Puedes escucharme en iVoox, Podimo, Amazon Podcast, Google Podcast, Apple Podcast y en Spotify. También podrás seguirme en redes sociales como Instagram, TikTok y en YouTube. Te invito a que te suscribas al canal y te quedes conmigo. Podrás encontrar los enlaces en las descripciones de los programas. Gracias por estar al otro lado escuchándome y recuerda, si tiene nombre, existe.